Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. En una tranquila región de Inglaterra, allá por el siglo XIX, se encontraba la familia Bennet, compuesta por el señor y la señora Bennet, y sus 5 hijas, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty y Lydia. La señora Bennet, una mujer algo escandalosa y obsesionada con el matrimonio, vivía preocupada por asegurar un futuro para sus hijas, pues al no tener hijos varones, la herencia de la casa familiar pasaría a un primo lejano. Así que, para ella, encontrar esposos ricos para sus hijas no era solo una cuestión de orgullo, era una necesidad. Y justo cuando parecía que nada emocionante sucedía en la vida de las Bennet, llegó una noticia que alborotó a toda la región. Un joven rico y soltero, el señor Bingley, había alquilado la finca de Netherfield. Para la señora Bennet, esto sonaba a una señal divina. Un baile fue organizado y, por supuesto, la familia Bennet asistió con grandes expectativas. Ahí fue cuando todo comenzó. En aquel baile, el señor Bingley se mostró encantador, especialmente con Jane, la hija mayor de los Bennet. Su simpatía fue correspondida y rápidamente nació entre ellos una tierna atracción. Pero no vino solo. Junto a él estaba su mejor amigo, el señor Darcy, un hombre rico, apuesto, pero con un aire de superioridad que hizo que todos lo vieran como arrogante. Cuando Elizabeth Bennet, la segunda hija de los Bennet, lo escuchó decir que ella no era lo suficientemente bonita como para tentarlo, su orgullo fue herido. Desde ese momento, Darcy cayó de su gracia, y Elizabeth, con su aguda inteligencia y lengua rápida, no lo dejaría pasar. Mientras Jane y Bingley se enamoraban discretamente, Elizabeth empezaba a sentir un desdén profundo por Darcy, y su juicio se nublaba cada vez que lo veía. Lo consideraba altivo, orgulloso, poco amable. Y Darcy, aunque trataba de ocultarlo, empezaba a interesarse por Elizabeth, pero su propio orgullo y la diferencia social entre ambos lo hacían resistirse a mostrar sus sentimientos. El cortejo entre Jane y Bingley se fortaleció, y un día Jane fue invitada a Netherfield, pero la señora Bennet, con su peculiar estrategia, insistió en que fuera a caballo, sabiendo que se avecinaba una gran tormenta. Jane, obediente, se empapó, enfermó y tuvo que quedarse en la casa del señor Bingley varios días. Sin embargo, la hermana del joven Bingley no estaba nada contenta con la presencia de Jane. Tenía la esperanza de que su hermano se casara con alguien de más clase, y veía a las Bennet como una familia vulgar y sin modales. En medio de todo esto, llegó un nuevo personaje a escena, el señor Collins, un primo que, por ley, heredaría la casa de los Bennet. Era un hombre pedante, pesado y completamente ridículo, pero también un pretendiente. Quería casarse con una de las hijas Bennet, y al principio puso su vista en Jane, pero al enterarse de que estaba casi comprometida, rápidamente apuntó a Elizabeth. Su propuesta de matrimonio fue tan absurda y poco romántica que Elizabeth lo rechazó sin dudar, pero su madre, al borde del colapso, insistió en que aceptara. Afortunadamente, el señor Bennet apoyó a su hija con una frase que quedó grabada en la historia: «Tu madre no volverá a hablarte si no te casas con el señor Collins, y yo no volveré a hablarte si lo haces». El señor Collins no tardó en consolarse. A las pocas semanas se casó con Charlotte Lucas, la mejor amiga de Elizabeth, quien aceptó el matrimonio por seguridad económica, aunque sabía que nunca habría amor. Durante este tiempo apareció en escena otro personaje, el apuesto y encantador oficial Wickham. Su sonrisa, uniforme y modales hicieron que todas suspiraran por él. Elizabeth no fue la excepción, y pronto Wickham comenzó a contarle historias sobre el señor Darcy, a quien conocía desde joven. Según él, Darcy le había robado una herencia que su padre le había dejado. Elizabeth, con su opinión ya negativa sobre Darcy, creyó en cada palabra y vio en Wickham al héroe y en Darcy al villano. El tiempo pasó y Elizabeth fue invitada a visitar a su amiga Charlotte, ahora señora Collins, en su nueva casa. Allí conoció a Lady Catherine, la tía del señor Darcy, una mujer arrogante que creía saberlo todo. Para sorpresa de Elizabeth, Darcy también apareció en aquella visita. Lo que nadie se esperaba, ni siquiera Elizabeth, era lo que sucedió después. El señor Darcy, con toda su rigidez, le confesó su amor y le pidió matrimonio.
Pero no fue una propuesta dulce y poética. Le confesó que, a pesar de la inferioridad de su familia, de su falta de fortuna y de su círculo social poco refinado, aún así la amaba. Elizabeth, indignada, lo rechazó con fuerza, señalando no solo su orgullo, sino su aparente intervención en la separación entre Jane y Bingley, y el maltrato a Wickham, por supuesto. Darcy se fue herido, pero no sin antes dejarle una carta. Esa carta fue un giro total en la historia. Darcy le explicaba que sí, había intervenido en la relación de Bingley y Jane, pero lo hizo porque creyó sinceramente que Jane no estaba enamorada. Y sobre Wickham, reveló que aquel joven encantador había intentado seducir a su hermana menor, y que toda su historia era una mentira. Elizabeth, al leer esto, comenzó a ver a Darcy con otros ojos. Su prejuicio, alimentado por su orgullo y por el de Darcy, había creado un muro entre ellos, y ahora ese muro empezaba a agrietarse. Tiempo después, Elizabeth viajó con sus tíos, y durante un paseo visitaron Pemberley, la impresionante propiedad del señor Darcy. Creyendo que él no estaría allí, decidieron hacer un recorrido, pero Darcy apareció, y para sorpresa de todos, fue amable, atento y encantador con Elizabeth y su familia. Incluso la presentó a su hermana, Georgiana, lo cual era una gran señal de confianza. Elizabeth empezó a sentir algo que no esperaba: admiración y quizás algo más. Pero justo cuando las cosas parecían mejorar, llegó una noticia que cayó como una bomba. Lydia, la hermana menor de Elizabeth, había huido con el señor Wickham. La deshonra que eso implicaba para la familia era inmensa. Elizabeth regresó de inmediato. Toda la familia estaba en caos. Nadie sabía dónde estaban Lydia y Wickham. Pero luego, de forma repentina, apareció una solución. Wickham y Lydia se casaron, y la familia fue salvada. ¿Cómo? ¿Quién pagó todo? ¿Quién logró que Wickham se casara con ella? Poco a poco, Elizabeth descubrió la verdad. Fue el señor Darcy. Sin decir nada, sin buscar reconocimiento, había pagado las deudas de Wickham, negociado el matrimonio y lo hizo solo para proteger el honor de Elizabeth y su familia. Este acto silencioso, desinteresado y noble derrumbó por completo los prejuicios de Elizabeth. Mientras tanto, el señor Bingley regresó a la región y pronto reanudó su relación con Jane. Esta vez sin interferencias, le pidió matrimonio y fue aceptado con alegría. Y con Bingley de regreso, no tardó en aparecer también Darcy, pero aún quedaban obstáculos. Lady Catherine, la tía de Darcy, fue a confrontar a Elizabeth, exigiéndole que rechazara cualquier futura propuesta de su sobrino. Pero Elizabeth, firme, se negó a prometer algo así. Esta noticia llegó a los oídos de Darcy, quien entendió que quizás aún tenía una oportunidad. Regresó, habló con Elizabeth y esta vez su propuesta fue simple, sincera y llena de respeto. Elizabeth, ahora sin orgullo ni prejuicio, aceptó. La historia culmina con dos matrimonios felices: Jane con Bingley y Elizabeth con Darcy. Mientras Jane encontró una vida pasible con su dulce enamorado, Elizabeth encontró en Darcy no solo el amor de su vida, sino también a un compañero igual en inteligencia, virtud y carácter. Ambos aprendieron una valiosa lección: el orgullo puede cegarte y el prejuicio puede engañarte, pero cuando se dejan a un lado, pueden hacer del amor algo más auténtico.